Ya está con nosotros en línea Jorge Todesca, el ex viceministro de Economía, economista naturalmente, titular de la consultora Finsoport, una de las que se usan de soporte para promediar el indicador de 8, de otras 7 consultoras, y así llegar al índice Congreso de Inflación, que es el índice que ayer los sectores de la oposición presentaron una vez más en el ámbito del Congreso y que está marcando una escalada de precios definitivamente preocupante, y en el interanual ya los registros superan el 41%, con lo cual estamos frente a la inflación más importante en los últimos 23 años. La inflación más importante en los últimos 23 años. Jorge, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Igualmente, Paulino, el gusto es mío. Bueno, allí en ese relevamiento, digamos, lo que está claro es que además se está golpeando profundamente en los sectores más populares, porque alimentos y bebidas no cesa en términos de los incrementos, ¿verdad? Claro, sí, alimentos y bebidas justamente registra alrededor de un 40-42% en el año, y como es el rubro de más peso dentro de la canasta familiar, es el elemento que más influye en el deterioro del salario. En este último año también hemos visto, nosotros miramos en la ciudad de Buenos Aires, básicamente, tenemos por los distintos aumentos en transporte y comunicaciones un 70% de aumento, que tampoco es algo menor en un rubro importante. Y lo que estuvo influyendo el mes pasado es el lanzamiento de la nueva temporada de indumentaria y también aumentos en el gasto de mantenimiento de la vivienda. Hay algunas cosas estacionales como frutas, verduras, etcétera, pero hay otras ya más estructurales, transporte, sin ir más lejos, las carnes y el conjunto del resto de los lácteos, alimentos, que efectivamente están marcando aumentos por encima incluso del promedio, ¿verdad? Sí, eso ocurre en varios productos. En el caso de las frutas y verduras hay que decir que hay oscilaciones de precios, ¿no? También hay bajas, claro, pero el promedio anual se mantiene alto. Bueno, es todo parte del mismo problema. Digo, lo que se ha ido sumando a esto es que el propio sector público, el propio Estado, la propia Secretaría de Comercio se ve obligada a actualizar sus autorizaciones de precios, las que tienen que ver con la medicina prepaga, que están sujetas por la nueva ley también a regulación estatal, las que tienen que ver con la educación y por supuesto las que tienen que ver con las tarifas públicas, que recordemos que están todavía en un proceso de actualización fuerte, predominantemente las de gas, ¿no? Claro, gas y agua. Veremos qué pasa con la energía eléctrica, porque allí había una idea de claro, sincerar también parcialmente la factura, que hoy tiene un subsidio enorme, pero bueno, como ha mermado la actividad económica y se está importando menos, eso ha dado cierto aire a quizás postergar la decisión, con un costo político también alto en la clase media, en particular urbana, ¿no? ¿Usted cree que el gobierno sí. De todas formas va a avanzar con ese sinceramiento en luz? Y yo creo que en algún momento lo va a hacer, porque en las finanzas públicas, más allá de que pueda haber alguna amortiguación, están mostrando un déficit enorme y creciente, y como sabemos un financiamiento también creciente por parte del Banco Central, que ya los bancos están un poco remisos incluso a aceptar la política del Banco Central de colocarles títulos del Banco Central para compensar y retirar dinero del mercado. Ya vimos que en la última licitación del Banco Central le costó llegar a retirar la cantidad de dinero que se proponía en el mercado. Bueno, esto está también indicando ciertos límites. El punto central de todo esto, obviamente, es el tipo de cambio, ¿verdad? ¿Qué vaya a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué vaya a hacer el gobierno con el dólar oficial, con esta brecha tan grande? ¿Y qué vaya a hacer con la negociación externa que está congelada? Correcto. Y en ese sentido, Todesca, lo retengo algunos instantes más. Sí, esto de la especie de paz cambiaria que se atraviesa, con el contado con liquidación cayendo fuerte, el dólar bolsa planchado con muy poquitas operaciones, el blue por debajo de los 15 pesos, que parecía ser el objetivo de Banoli, al menos por las primeras 2 o 3 semanas, ¿es un escenario que usted imagina podría quedarse hasta fin de año, o usted imagina una especie de olla a presión que cuando se destape otra vez volverá a gestar títulos importantes? Bueno, si miramos la historia, es que
que hay un proceso de alza brusca, después una meseta, después otro proceso de alza y así se va moviendo, porque también los procesos de alza tienen un contenido, digamos, no sé si llamarlo de especulación, pero sí de hacer negocios rápidos cuando hay una corrida. Cuando algún factor lo detiene, el mercado se calma durante algunos días. En este caso han sido digamos, la vigilancia sobre todas las operaciones cambiarias y la venta de títulos por parte del propio Estado Nacional. Pero el problema estructural de escasez de dólares existe, o sea que la presión está, y el gobierno enfrenta un dilema, porque si mueve el tipo de cambio oficial para acercar la brecha, para sincerar, corre el riesgo, casi seguro diría yo, de que eso se le vaya totalmente a la inflación si no hace algo con el gasto público, básicamente con el déficit público, como ocurrió a partir de enero. Y si no hace nada, se introduce un atraso cambiario que afecta a la competitividad y alimenta la olla a presión que usted decía, Paulino. Y ahora, y si, a ver, desdobla el tipo de cambio, como era una idea originaria de Kicillof en su momento, hace un tipo de cambio financiero y otro comercial, etcétera. Mire, yo le cuento, el control de cambio se hizo por primera vez en la Argentina en 1932. Y salvo los años de la convertibilidad, los años post-convertibilidad que hubo mercado único de cambios, hubo muchas veces desdoblamiento cambiario. No es una receta ni muy original. En general, el desdoblamiento cambiario ha sido la antesala de una unificación cambiaria a través de un proceso de devaluación del tipo de cambio de los desdoblados que se atrás, ¿no es cierto? Nunca los periodos de desdoblamiento cambiario han sido una situación estable a mediano plazo, sino más bien una manera de salir. Desde ese punto de vista, también creo que podría ocurrir en este caso, ¿no? Correcto. Lo mejor es tener un mercado único y libre de cambios, nombre oficial que todavía conserva nuestro mercado de cambios. Bueno, en ese sentido, Massa dijo, y ayer lo repitió junto a Lavagna y Peirano en la Cámara Franco-Argentina, señores, en 100 días el cepo se termina si soy gobierno. ¿Eso es posible? ¿Es viable? Bueno, eso depende de cuál sea la secuencia de hechos o de acciones de 100 días. Para que el cepo se termine, entre otras cosas, la Argentina tiene que, de nuevo, estar conectada a los mercados financieros y empezar a tener la perspectiva o la realidad concreta de un ingreso de capitales del exterior, ya sea por organismos financieros internacionales, ya sea por colocación de deuda voluntaria. 100 días parece un plazo corto, pero no es un plazo tan corto para generar expectativas, sobre todo si el candidato empieza a hacerlo a partir de que se va instalando. El propósito yo creo que es bueno. Todesca, lo último. Hoy un diario plantea en tapa, varios en realidad, algo que llamó mucho la atención ayer en los mercados, que fue la profunda baja del precio del petróleo, que terminó apenas por encima de los $80 el barril. Y entonces muchos dicen, bueno, en el corto plazo, casi agua bendita para la Argentina, porque va a requerir menos dólares para importar lo que vale menos. Ahora, en el mediano y largo plazo, con foco puesto en vaca muerta y ese extraordinario desarrollo energético a futuro de gas no convencional, en virtud de que también arrastró al gas, empieza a ser un dolor de cabeza porque allí no está claro entonces, en esa operatoria que es infinitamente más costosa, cuál va a ser la ecuación, la rentabilidad y por lo tanto cuántos van a ser los dólares que fluyan para inversiones allí, teniendo en cuenta que el negocio va a estar más finito. ¿Usted comparte que en el corto plazo es una buena noticia, mediano y largo plazo puede ser un dolor de cabeza si se preserva o se presentan estos valores, digamos, con cierta continuidad en el tiempo? Sí, totalmente. Yo creo que usted lo planteó con toda claridad, Paulino. Los análisis que había del mercado internacional prevenían acerca de una posible baja del precio del petróleo. No he visto ninguno que pronosticara una baja tan acentuada como la que se dio, pero también había una historia, que es que aquí el precio del petróleo se había sostenido en alrededor de $100 el barril a lo largo de muchos años, con una recesión importante, una desaceleración importante de la economía internacional y con un nuevo jugador, Estados Unidos, precisamente
explotando estos recursos no convencionales que también tenemos nosotros, y de pronto se produjo una oleada de inyección de oferta por parte de Estados Unidos y eso desequilibró el mercado. Ahora va a haber que ver cuál es la reacción de los países árabes, más Venezuela, que están en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la famosa OPEP, y si ellos regulan la oferta, como en general han hecho, y a qué nuevo precio de equilibrio se llega. Pero sí es preocupante desde el punto de vista de la perspectiva futura de Vaca Muerta. Todesca, le mando un abrazo, gracias por este ratito, muy gentil. Otro para usted, hasta luego. Hasta la próxima. Jorge Todesca, ex viceministro de Economía, titular de la consultora FinSoport. Empezamos por inflación, terminamos por el resto de las preocupaciones económicas.